Amén, hermanos. Buenas noches, la paz del Señor. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, papito, por ese amor tan increíble, Señor. Gracias por guardarnos hoy. Gracias porque tu amor, Señor, es eterno. Gracias porque a pesar de todas las cosas, aún en mis errores o en mis debilidades, tú estás siempre ahí para levantarme, para levantarnos. Gracias, Padre, en verdad te agradezco. Gracias por estos últimos días del año, Señor, que todavía nos das vida, que podamos compartir con la familia, que nos das la esperanza, Señor, de poder estar siempre contigo para estar listos para tu venida. Cualquiera sea la situación, ayúdanos siempre a perseverar, a manejarnos firmes en tus cosas. Gracias infinitamente, papá. Quiero agradecerte, bendecirte y, Señor, darte toda la gloria por siempre y para siempre, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te entrego, Dios, la lección y que tú me des siempre sencillez, sabiduría y entendimiento en mis hermanos para poder comprender y, Señor, tu palabra sea la correcta, Dios, en todo momento. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Quiero hacer una consulta, no me respondan hoy, pero teníamos hermanos que venían los jueves y han abierto sus reuniones y me piden por favor que volvamos a los martes. Bueno, está ahí, no sé si podremos o no, pero con más tiempo lo vamos a detallar, ¿ya? Si podemos volver como antes a los discipulados de los martes que estábamos. Queremos volver a la lección. Nos hemos un poquito alejado, no tanto, acerca de lo que es el logos y el rema. Creo que hemos entendido lo que son ambos conceptos, pero de pronto hemos tenido algunas pequeñas dudas, ¿no? De que si el logos era Jesús, no era Jesús, que lo hemos aclarado en su momento que era. Y Juan 1:1 dice: al principio existía la palabra, el verbo, y la palabra verbo estaba junto a Dios y la palabra verbo era Dios. ¿Está con su Biblia? A ver, saque su Biblia y quiero que usted me encuentre hasta qué punto dice verbo y de dónde empieza otro nombre, ¿ya? Entonces la Biblia me tiene que decir eso, me tiene que hablar eso. Porque el apóstol Juan, ¿se acuerdan? El que está escribiendo, escribió bajo el contexto filosófico de los griegos. Y los griegos, habíamos dicho, con un personaje, sabían lo que era el logos, que era el pensamiento, una presencia que existía desde antes, que tenía el control. O sea, conocemos esto ya, sabemos, ¿no ve? Y que este principio del logos regía el universo, ¿se acuerdan? ¿No ve? Que había, pero no, sin el logos no se podía hacer nada, decía. Entonces Juan, entendiendo esto, comprendiendo que hay algo que sostiene el universo, que hay algo que agarra todo, entonces dijo: Jesús es él, es el verbo, ¿ya? Pero es como un título, ¿no ve? Porque ahí empezó un poquito, no tuvimos ningún dilema, pero sí hubo el cuestionamiento. Entonces, ¿están con su Biblia? ¿Han encontrado? A ver, ¿hasta dónde dice verbo y de dónde empieza Jesús? ¿Has encontrado? ¿Hasta dónde está el verbo? Y de ahí, ya lo identifica, porque ya tienes que entender quién es el verbo, quién es el logo. No necesitas seguir repitiendo, ¿no ve? Seguir diciendo: Él es el logos, Él es el logos, Él es el logos, porque nosotros ya entendemos por qué es el logos. No vamos a volver otra vez, ¿no? Por favor. ya sabemos por qué es el logos. Entonces Juan habla y a partir del verso 14, como dice Leo, dice su nombre. ¿Quién es el logos? ¿O quién es el verbo? Y el versículo 14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Verso. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a partir del 15 entonces, ¿encuentras verbo? Ya no hay, ya no existe. ¿Qué aparece? Jesucristo. Porque el verbo, ¿quién es? Jesús. ¿Ya? Y el verbo es un título de Jesús. Entonces ya podemos ver ahí claramente que se hace eso. Entonces al principio sí existió siempre el verbo, o sea, el logos. Y el logos siempre estaba con Jesús. Y ya solamente un poquito para ver, ¿no? ¿Cuál era el nombre entonces del logos? Que hemos dicho la cita bíblica también. Porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad. O sea, ¿qué es la gracia y la verdad? Otra vez,
Ya lo hemos hecho la anterior vez. ¿Qué es la gracia y la verdad? Por favor, hermanos. ¿Qué es la gracia y la verdad? El logos, está bien lo que has dicho, pues el logos. Ya sé que los que no han venido sí van a tener dificultades en tratar de entender, ¿no ve? Entonces dice, ¿no ve? Más la gracia, el chariz, el favor de Dios, la palabra escrita, ya dice, fue por Jesús. El logos es Jesús, el nombre del logos es Jesús, el Mesías. ¿No ve? También hemos visto en la anterior clase eso. ¿Ya? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Ahora, de verdad no sé qué pasa, yo lo arreglo y otra vez se vuelve así, no sé qué tiene esto. ¿Ya? Pero lo que yo estaba diciendo es que ¿cómo puede entender alguien a Dios que nunca lo ha visto? Nunca lo ha visto. En cambio el unigénito siempre lo vio. Ahora, tampoco fue unigénito, pues es que la cuestión es bien compleja. Nos hemos metido, no es en un lío, sino en una verdad muy linda, ¿no? El unigénito no siempre fue unigénito, ni primogénito. Él era Dios. Y por causa nuestra, Él se hizo hijo para morir por nosotros. Entonces, desde un principio, Dios siempre conocía a quién. O sabes, Dios siempre conocía a quién. A Dios. Dios conocía a Dios. Es que saben qué, si nosotros entramos en conceptos y hacemos en un tiempo, por ejemplo, nosotros de alguna manera, no quiero decir que hemos corregido ni nada de eso, ¿no ve? Por ejemplo, el nombre Jehová es una mala transliteración, dijimos, pero nunca nos hemos hecho líos. En ningún momento, ni en ningún lado. Si alguien lo lee Jehová, no nos reímos, no sabes, no. Estamos queriditos. Si en otra iglesia lo leen, estamos tranquilitos, no tenemos ningún problema. Pero de alguna manera el verdadero nombre, aunque hablar de ese tema es porque nadie conoce el verdadero nombre de Dios. Dice que en estos tiempos va a hacerlo conocer. Dice, la Biblia es bien grave. Pero el nombre que nosotros conocemos es Yahvé. Desde ahí cantamos Yahvé, Yahvé, ¿no? Pero si alguna vez se les pasa y cantan Jehová, tampoco hacemos lío. O alguien les ha hecho lío, los ha disciplinado. ¿Así? ¿El Leo? ¿Los ha sacado? ¿Qué pasa, hermano? No hemos hecho ningún problema. ¿Ya? Ahora, otra situación que existe es el nombre de Jesús. Dice que el nombre de Jesús es totalmente incorrecto. Está incorrecto, dice. Pero yo no me quiero ir, diremos, hasta ahí, porque si fuera real esto, así como lo dicen, todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ¿qué pasaría? Ya ni Jesús te ama, ¿no? Estas sectas son, ustedes nos dirían, ¿no? Entonces es todo un lío. Yo no prefiero discutir, ¿ya? Aunque sí, de alguna manera, su nombre sería Jesús, ¿no? Pero cuando yo recibí, no recibí Jesús entra a mi vida, no, yo recibí Jesús entra a mi vida. Jesús no es Yeshua. Ya bueno, lo que diga. No quiero entrar yo en esos estudios. Pero ahora otro problema que tenemos es la palabra Dios. La palabra Dios viene de Deus. Y Deus viene de Zeus. Entonces, es que, como le digo, es lo que Juan hizo, pues, para hacer conocer al Hijo. Por ejemplo, Heráclito era el que decía, ¿no ve? Él fue el padre del Logos. Y él, cuando insertó esta palabra, dijo: el Logos es la esencia del universo, es la vitalidad, es lo que nos da vida, es lo que pone orden, ¿se acuerdan? ¿No ve? Y nosotros tenemos el Logos, y por ese Logos subsistimos. Aquel que no tiene el Logos no tiene razón de vivir, filosóficamente hablando. Entonces, sobre eso se marcaban ellos. Entonces, cuando Juan supo, ¿qué usó? ¿Qué usó? Este conocimiento del Logos. Y dijo: yo conozco al Logos, dijo, pues más o menos. Y el Logos existía desde antes. Y era Dios, ¿no? Aunque estaría mal, es que teníamos que interpretarlo de acuerdo a ese contexto que teníamos. Entonces en ese tiempo Zeus, Deus, Dios era el Dios pues, supremo. Entonces quedó con nosotros esa palabra y está en toda la Biblia. Entonces ustedes van a ver algunos que escriben: no, los que dicen Dios están mal, están adorando a Zeus, dice directamente. Pero
Esto me ayuda mucho a mí, ¿no? Lo que Juan hizo. Conociendo el contexto, el conocimiento de los griegos, de todo lo que sabían del logo, él dijo, yo conozco al logos. Y su nombre es Jesús o Jesucristo, Jesús el Cristo. Entonces existen detalles así, pero aquí me está diciendo quién es. Y él dice, nadie lo vio jamás a Jesús, al Padre. O sea, nadie vio al Padre. Bueno, ahora hasta los tiempos son distintos, pues. Porque hemos dicho, ¿verdad? El término Padre, Hijo y Espíritu Santo no existía antes. No existía. O sea, si nosotros nos trasladamos hasta atrás, aunque es un enigma para nosotros, no existían esos términos. ¿Cuándo ingresó esos términos? Cuando Jesús tuvo que morir por nosotros. Entonces Hebreos dice, no, tú serás mi hijo y yo seré tu Padre. Y lo introdujo al mundo. Y 2 veces fue introducido Jesús al mundo todavía, que no estamos en eso. Uno como unigénito y el segundo como primogénito. Ya no voy a ir más allá a eso. Entonces no se conocía. Entonces el único que conocía a Dios, ¿quién era? Dios. Sí, pues Dios. Y el otro que estaba ahí también que conocía, ¿quién era? Dios. Los 3. Pero para darnos a conocer, ¿está bien? Te estás rayando. Por eso la doxología dice Yahvé, Yahvé, Dios, Dios, Santo, 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 dice los 3. O sea, no dice Padre, Hijo y Espíritu. La doxología los alaba a los 3. Pero ese término entró cuando nosotros tenemos que conocer al Señor. Y una cosa, para saber lo que es ser hijo, porque Él es Padre. Entonces entró todo ese concepto que tal vez alguna vez lo vayamos repasando. Pero dice, no, nadie lo vio jamás. Y hasta ahora, hermanos, nadie vio pues a Dios. ¿Quién puede decir que ha visto a Dios? Porque nadie puede ver a Dios, dice. Mueren. Ahora, si vemos a Dios, lo vemos a través de Jesús, que Él es la manifestación de papá. Pero ahora dice, no, el Antiguo Testamento vieron a Dios, pero no vieron a Dios. Vieron tal vez su gloria, vieron su espalda, o sea, vieron pero no a Dios. Ahora Dios es espíritu. ¿Cómo puedo ver a Dios si es espíritu? Pero el Padre tenía que manifestarse con nosotros, tenía que hablarnos. Entonces por eso que entra el logos, o sea, es el pensamiento del papá que se hizo verbo, que vino a darnos su conocimiento. Entonces, Él es el único que lo ha visto a Dios y sabe cómo es Dios. Entonces Él vino a la tierra a manifestar cómo es el papá. Es el único, no hay más. Juan el Bautista era el vocero, pero nunca fue el verbo, nunca fue el logos de Dios. De a poco vamos a seguir, ¿ya? Entonces dice la Biblia, Él estaba en el seno del Padre, ¿ya? Y Él nos lo declaró. Ahora esta es otra lección. A veces la Biblia es tan linda, hermanos, pero también no quiero decir complicada, sino necesitamos de tanta comprensión de las cosas del Señor. ¿Dónde estaba? Dice, en el seno del Padre. Podemos hacerlo literal, figurado, la interpretación que uno podría ver, ¿no? En la exegética, para extraer las verdades de la Biblia, usamos herramientas, que es la hermenéutica. Esas herramientas se usan, diríamos, para saber el significado de lo que dice el texto. Algunos dicen que es figurado. ¿Por qué? Porque el seno implica íntima comunión, estar con Él. O sea, estaban en íntima comunión. Sí, está bien. Pero otros dicen que era literal. Ahora, ¿cómo sería literal? ¿Qué es seno? ¿Qué es seno? Así, pero así, normal. La grande, la mamá, bien científica. ¿Ya? Pero más que todo, seno dice algo que está ahí, que está de parte de Dios. Bueno, miren. La Biblia dice, ¿no? Satanás, si hubiera sabido que crucificarlo a Jesús era su perdición, nunca lo hubiera crucificado. Y muchos dicen, ¿no?, que Satanás nunca conoció a Jesús, jamás. No lo conoció, dice, porque estaba en el seno del Padre, estaba adentro. Ahora, este es algo que dicen que yo lo he estudiado y me ha alegrado harto al saber, ¿no? No lo comparto mucho, alguna vez lo he compartido. Pero que cuando el hombre falló tenía que salir el misterio escondido, porque a Jesús lo llamamos el misterio de la piedad, algo que estaba escondido en la eternidad, ¿ya? Pero escondido ¿para qué? Para la salvación del hombre. Como hay ahora el misterio de la iniquidad, que es el anticristo, que es algo que está escondido, que está saliendo. Pero el misterio de la piedad, Pablo nos habla que estaba siempre escondido. ¿Y quién nos lo reveló? Dice que Pablo, cuando fue al tercer cielo y escuchó palabras en un discipulado en el cielo, él lo escuchó.
Entonces, inclusive las bodas del Cordero ya estaban prefiguradas. Satanás nunca supo, no sabía, aunque en Isaías dice que estaba ahí. Pero como les digo, es tan difícil de comprender, de entender estos misterios, que cuando tenía que ser la salvación del hombre, dice que Jesús salió del seno del Padre, porque eran uno, para venir a morir por nosotros. Bueno, es algo que dice. Ahora, como les digo, literal, figurativo, no lo voy a decir, pero Jesús salió para declararnos, ¿qué cosa? Los pensamientos del Padre. Ahora, ¿qué pensamientos tenía el Padre? La Biblia dice, ¿cómo son los pensamientos de Dios? Sí, ¿no? ¿Y los del hombre? Entonces, como Él sabe los pensamientos de Dios, Él nos los vino a declarar. Eso también vimos la anterior clase con detalle para aprender, ¿no ve? Entonces Juan 1:14 dice, aquella palabra logos fue hecha carne, ¿ya? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo estaba Él? ¿Cómo estaba Él? Lleno de gracia. ¿Qué es eso? Lleno de logos, lleno del pensamiento de Dios. ¿Y cuál era el pensamiento de Dios? ¿Perdón? Ya, pero si especificamos un poco más, ¿cuál era el pensamiento de Dios? La salvación del hombre. Eso es gracia. Y esa gracia estaba en su verdad. Entonces Él vino con todo esto, ¿ya? Y habitó entre nosotros y nos expresó en manera humana los pensamientos de papá. Entonces por eso dice, ¿no? El Logos, su nombre es Jesús. Ya, otra vez no está Daniel, ¿no? Y en Juan 1:1 dice, lo que desde el principio, lo que hemos oído, es primera Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado bien y nuestras manos han tocado, la palabra de vida. Y esos pensamientos de Dios vino a ser palabras de vida para nosotros. Y nos los declaró todo lo que es papá. Alguien dijo, no, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo estoy con ustedes. Entonces Él es la declaración de todo lo que papá quiere para nosotros. Y Él al enseñarnos nos mostró, nos indicó, nos dio todas estas situaciones. Entonces el Logos encarnado ha sido oído, visto, contemplado y tocado. No sé qué ha pasado, nos lo ha arreglado, ¿ya? Yo les he dado tu palabra y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra, yo les he dado el Logos, yo les he dado lo que tú piensas. Yo les he declarado, dice. Entonces por eso a partir del verso 15 y todo eso ya no existe el Logos, sino viene Jesús. Entonces si volvemos a Juan, dice, al principio existía la palabra, y la palabra, no me lo has pasado el anterior, ¿no? Lo que te he pasado de él, ¿no? ¿Ya? Y la palabra verbo estaba junto a Dios y la palabra verbo era Dios. A ver, voy a ver algunas cositas, por favor, quiero ver si está bien esto. Si está bien. Esa última parte no sé qué pasó, perdón, voy a volver atrás. Ya. Entonces al principio, ¿quién siempre existió? ¿Quién siempre existió? Jesús. La palabra, el Logos, ¿ya? O en castellano el verbo. Y el verbo era Dios. Ya, esto estamos. Entonces el verbo es un título del Señor Jesús, ¿ya? El término traducido verbo es Logos, ¿ya? Entonces que básicamente significa la expresión de un pensamiento. Entonces Jesús, ¿qué vino a hacer? A expresar los pensamientos de quién. ¿Y quién conocía mejor a Dios? Dios. ¿Quién sabe las cosas de Dios? Sino Dios, dice. ¿Y quién sabe las cosas del hombre? Sino su propio espíritu. Cuando Moisés elabora la ley y elabora todo esto, el hecho era que era pues oscuro, era sombra, no se podía entender porque se mataba al cordero, porque era sombra. Pero cuando Jesús vino con la gracia y la verdad, nos lo aclaró totalmente. Entonces Él es el Logos. Ya hemos explicado harto del rema, nos hemos quedado en el Logos por una palabra. Hechos 11:1 dice, y oyeron los apóstolos y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles que habían recibido la palabra, el Logos de Dios, la palabra
vive. El mensaje total de Dios para el hombre. Entonces Jesús es la expresión de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús sabe todo lo que papá quiere porque ambos son Dios, y Él vino a expresarnos a nosotros, porque a Dios nadie le vio jamás. Entonces alguien tenía que hacerse visible, alguien tenía que venirnos a comunicarnos esa verdad, y el Verbo se hizo carne, o sea, se humilló totalmente por nosotros. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que habiendo recibido nosotros la palabra logos para oír de Dios, las recibisteis no como palabra de hombres, sino como la verdad, como a la verdad lo es, como palabra logos de Dios, la cual obra en nosotros, vosotros que creéis. O sea, la palabra del hombre no obra, la palabra de Dios sí obra. Es porque es palabra de vida. Esto lo hemos visto en la anterior, solamente es un repasito así pequeño. Entonces Jesús encarnó ese completo mensaje, y por eso se llama el Logos, el Verbo de Dios. ¿Ya? Él tomó todo esto, todo lo que papá quería con nosotros. Por ejemplo, papá es un título que el Padre tiene, que Yahvé tiene. El Padre es un título que tiene el Padre. Él nos comunicó todo lo que Dios quería, ¿ya? Todo lo que Él quería, Él nos los comunicó. Ahora solamente hay cosas escondidas, bueno, que no es para nosotros, pero después Él nos los reveló, ya, desde el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sería sombra, apenas una pequeña información de eso. Colosenses 1:19. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. En Él estaba, y Él vino logos. Ahora sí, no sé, ¿sabes? Vamos a ver, ¿qué dice? Por la ley y por medio de Moisés fue dada, ¿ya? Pero la gracia y la verdad vinieron. ¿Cuál es la diferencia ahí con la palabra? Ya está bien, pero unita más, por favor. Exacto. Muy bien. Uno fue dado, en cambio el otro vino. Entonces, cuando Moisés dio la ley, era algo oscuro que no se entendía, pero me estaba marcando a quién, a Jesús. Entonces, Él dio la ley, pero Jesús vino. O sea, la palabra, la verdad vino por medio de quién, de Jesucristo. No sé si estamos bien hasta ahí, por favor. Estamos atascados aquí, grave, ¿no? Pero ni tanto por las preguntas. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás. O sea, Moisés no lo vio, pero él sí vio y dio la palabra de Dios, pero no entendieron. ¿Por qué mataban un cordero? ¿Por qué los cuernos del holocausto? ¿Por qué el mar de bronce? ¿Por qué los utensilios de bronce? Ellos no sabían. ¿Por qué la ropa de lino? ¿Por qué el turbante? ¿Por qué el pectoral con las piedras? No sabían ellos, pero lo hacían. ¿Quién dio esto? Moisés. Pues dice, los profetas añoraban mirar lo que nosotros vimos. Ellos no entendían, pero lo cumplían. No recuerdo qué se llamaba estas dos palabras que hemos estudiado. No lo comprendían, pero vivían. Caía el maná, para ellos era el maná, pero cuando viene la verdad ya nos revela quién era el cordero, qué eran los 4 cuernos del altar, qué eran los utensilios de bronce, las rejillas, ¿qué se dice? La ceniza, la vaca alazana. Ahí toda la sombra se aclara cuando viene la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Y qué es verdad? El Logos. ¿Qué es la gracia? El Logos. Nos hemos vuelto filósofos estos jueves, que lo hemos estudiado Heráclito, pero es que queríamos ver todo eso, ya queríamos ver esa situación. Pero ¿quién lo vio? Jesús. Bueno, conociéndolo, ¿no? Ahora, si uno leyera, dice que el nombre de Jesús siempre fue Jesús, ya la Biblia dice eso, pero no quiero ir más allá porque es grave. Pero dice esta verdad que estaba íntimamente ligada con el papá, Dios que estaba ligado con Dios, nos los ha dado a conocer. Entonces nosotros, ¿por medio de quién conocemos la palabra? Por medio de Jesús, pues. Entonces el Verbo se hizo, ¿para qué? Para conocer los pensamientos de quién, de Dios. Dios se hizo carne para darnos a conocer los pensamientos de Dios.
Moisés fue solamente un transmisor de la ley de Dios al pueblo, ¿ya? Mientras que la misericordia y la fidelidad de Dios vinieron personificados en Cristo. Entonces, el tiempo que nosotros vivimos de verdad es pues un tiempo de verdad. No que el anterior era falso, era una verdad oculta que tenía su revelación. Pero cuando Cristo vino, Él se manifestó, la palabra se hizo carne, se hizo persona y nos habló de la gloria de Dios y nos reveló. Por eso cuando los discípulos no entendían, les llamaba aparte y les declaraba las verdades del reino de Dios. Y es ahí a cuando entraría para nosotros el rema, ¿no ve? A ver, Leo, está bien, ¿no ve? Entraría el rema. ¿Por qué? ¿Cómo? Sería palabra hecha carne. Claro, pero yo digo, ¿cuándo se manifiesta en nosotros el rema? Ya, pero hemos hablado más. Y esa palabra específica, ¿de dónde viene? Del Logos. Si yo no conozco el Logos, no puedo recibir un rema. Porque los que han recibido el rema, ¿qué ha pasado? ¿Qué han dicho? Hemos visto también. Mientras he estudiado la Biblia, Dios me ha hablado. Ya. Dios me dio voz, haciendo un rema. Sí, más o menos, pero lo que hemos dicho es que los que no conocen el Logos recibieron remas como el movimiento de la prosperidad, los declaradores de fe, los pensamientos positivos. Dijeron, no, Dios me ha hablado algo que no está en la Biblia, inclusive, nueva revelación. Y el rema dice que tú vas a ser próspero, que no vas a declarar que tú eres como Dios. Alguien recibió un rema y dijo, no, dice Dios que todas las riquezas del mundo es para la iglesia, dice. Ahora, ¿dice eso la Biblia? Dice. Ya hemos visto. ¿Qué rema sería ese? Rema Argos. No sé si está con su novita esa canción. Y un rema poneros malicioso. Pero ese rema ya no viene de Dios, porque no conocen el Logos total con la revelación de Dios. ¿No ve? Entonces, lo que estamos diciendo es que Jesús se personificó, el Logos se hizo carne. ¿Para qué? Para declararnos la verdad, ¿no? Por Moisés, Él fue dado. Por Cristo, Él vino, ¿ya? Entonces la sombra de la gracia y de la verdad del antiguo pacto estaban siempre. Por ejemplo, ¿cuál era la sombra de Jesús en el antiguo pacto? Ya lo dije hace rato. ¿Cuál era la sombra? Perdón, ya lo dije. Ya, pero ¿qué? La ley es harto. Simbólicamente, hace rato lo dije. El cordero. Los israelitas siempre sacrificaban un cordero. ¿Sabían que era Jesús? ¿Pero por qué lo hacían? Por obediencia a la ley. Pero eso, ¿qué era para nosotros? O sea, ¿qué era para ellos? Una sombra. No lo entendían, pero lo hacían. El altar tenía 4 cuernos. Y aquel que quería encontrar salvación se aferraba de un cuerno. La cruz dice que son los 4 cuernos del altar, y que aquel que quiere salvación se aferra a la cruz. No lo sabía. Las rejillas y todo era de bronce, era juicio. Y quedó hasta las cenizas, porque el Señor tuvo que llevar un juicio hasta en el infierno. O sea, todo estaba ahí, todo. Los vasos, ¿cómo eran? ¿Cómo eran los vasos en el templo? Eran de madera, recubiertos de... ¿Por qué Dios les ha dado esa orden? ¿Qué significa un vaso? Ese vaso. También lo dije. Madera, humanidad de Jesús. Oro, deidad de Cristo. O sea, Dios siempre estuvo ahí. En los velos, cuando tapaban Jesús estaba en todo, absolutamente. Ellos conocían, diremos, sabían una verdad de la palabra, pero no la revelación total. Cuando Jesús vino, Él nos declaró la misericordia, la verdad, ya se nos manifestó en Jesús. ¿Ya? ¿Quién es el verdadero maná? Ya en el Nuevo Testamento dice, yo soy el maná, dice Jesús, ¿no ve? Entonces uno es un cuadro de la salvación que no se entiende, el otro ya es la personificación misma de lo que Jesús quiso hacer por nosotros cuando Él murió en la cruz. Entonces hay 2 clases de palabra: la palabra que se piensa y la palabra que se expresa.
La palabra que se piensa siempre estuvo desde el principio, siempre existió. Dios era Dios. Los pensamientos de Dios estaban ahí. Ahora, yo sé que hay cosas que yo ya no puedo explicar, ya no las sé, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué hacía? No sé, la Biblia no me dice mucho. Pero siempre la palabra estaba ahí. Pero esa palabra fue expresada. Ahora, lógicamente, ¿por qué creó al hombre? Hay tantas preguntas, ¿no? Si hubiera usado tanto problema si no creaba al hombre, de que muera Jesús, no hubiéramos existido, no sé, hubiera estado todo tranquilo, digo yo en mi necedad, ¿no? Digo, pero Dios, de alguna manera, por algún sentido de su pensamiento, Él quiso crear ¿qué cosa? Al hombre. Ahora, por eso les decía, ¿no ve? Los judíos lo llaman esto. Ahora, hasta eso es pues, hasta un pensamiento que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque no lo entiendo, o sea, pero tampoco voy a refutar. Los judíos le llaman la soledad de Dios, ¿ya? Porque no sabemos, pues, antes de que Dios creara el universo y al hombre, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hacía? ¿Cómo era? El Olam que hemos dicho, pero ¿qué hacía? ¿Cómo era? Prácticamente no existía el universo, no existía la tierra, no existían ni los ángeles, no había nada. Bueno, en lo poco que yo conozco, pues no existía nada. Bueno, en mi conocimiento, no sé pues qué ocurriría, no sé. Entonces los judíos lo llaman la soledad de Dios, que Dios estaba ahí, el Padre, el Hijo, pero yo no creo, no sé, no encaja en mi pensamiento de que Dios haya estado solo, porque de ahí explica, entonces por eso Dios creó al hombre, porque quería compañerismo, dice. No sé, no sé por qué Dios nos creó. ¿Por qué nos habrá creado Dios? ¿Qué dicen? ¿Para hacerlos renegar? ¿Por qué nos ha creado Dios? Claro, ese era un objetivo, pero eso ya es cierto, ¿no? Él dice eso, pero antes de eso, ¿por qué? O sea, ¿cuál era? Hasta suena egoísta, ¿no? Que lo haya creado solamente para que demos la gloria a Él, en un concepto, diríamos, muy humano, muy lógico, que solamente fuésemos creados para Él. ¿Para cuál más ha sido su propósito? Aunque ya la Biblia después nos devela, ¿no? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, dice. Pero ¿no era mejor no crearnos? Son preguntas mías. Pero al crearnos ocurre pues lo que el enemigo hace pecar a Adán y Eva, y eso siempre Dios lo sabía, dice. Esa es otra pregunta, ¿no? Antes de que el hombre existiera, antes de que el universo existiera, Dios ya sabía que tenía que crear al hombre y que el hombre iba a fallar. Y antes de todo eso, Dios ya tenía un plan de salvación. O sea, pues le digo, es tan compleja la situación. Pero Él vino, ¿ya? Todos esos pensamientos de Dios, Jesús vino a aclararlos. Ahora, yo de verdad confieso que soy un ignorante. Porque si Jesús me ha venido a decir los pensamientos de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Cuál sería la conclusión conmigo? Ay, no sé si me estoy explicando. A ver, otra vez. Yo digo, soy un ignorante, estoy diciendo, porque no conozco muchas cosas. Pero si los pensamientos de Dios están expresados en Jesús y Jesús nos declaró la verdad, ¿por qué yo no sé? Está revelado porque Jesús nos está declarando eso. En lenguaje sencillo, no estoy estudiando como debo. Me sigue faltando. No me está entendiendo, ¿no ve? ¿Está bien Daniel o no? Usted es un ignorante, pastor. Gracias, Daniel. Estamos de acuerdo, pastor. Pero sí, yo digo, no sé, no conozco ciertas cosas, pero la palabra, por medio de Jesús, me está declarando, o sea, me falta estudiar. Y ahora por eso Apocalipsis dice, ¿no ve? Que este tiempo va a ser revelado, pues los sellos van a ser abiertos. Y que vamos a conocer más de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos falta?
estudiar, escudriñar, leer, meditar y que Dios nos comparta su rema. Una palabra que la podamos tener y que revolucione nuestras vidas. Entonces por eso hay dos pensamientos, una palabra, dos palabras que estoy diciendo, ¿no ve? Una palabra que se piense y la palabra que se expresa. Entonces Jesús fue la consumación de esa expresión. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Una palabra viva y sustancial, lógicamente. Entonces Jesús nos dio la exégesis del Padre. La palabra exégesis en el griego, en este concepto bíblico, quiere decir narrar y explicar. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Nos narró, nos explicó qué, cómo es el Padre, cuáles son sus planes, qué quiere. ¿Está bien, Leo? Ya. Él es, hemos extraído, y el Espíritu Santo es la exégesis, pero que no quiero hablar más de eso. Ya, es más allá. Entonces Él es la exégesis de su Padre. Él extrae de su Padre porque Él lo conoce. Nadie lo vio a Dios, solamente Dios lo vio a Dios, Jesús. Él conoce todo de papá. Y para que nosotros conozcamos su voluntad, Él tuvo que hacerse carne y hablar como un ser humano. Y nos compartió el Logos. Pero ese Logos era palabra viva. Y después nosotros, aunque como les digo, no nos haremos mucha complicación, porque en el Antiguo Testamento, ¿qué se dice a Logos? Dabar. ¿Y Dabar qué expresa? Logos y Sema, los dos. Los dos. Entonces, son como sinónimos, pero yo lo entiendo mejor porque cuando tengo el Logos tengo el Rema, pues. Y es que desde ahí, y los que tuvieron rema, si bien estudiaron el Logos, no hicieron el Espíritu de Dios y se complicaron y empezaron a ver remas argos, remas poneros, remas blasfemos, remas que no eran de Dios. ¿No ve? Esa fue la situación. Entonces Jesús, el que nos expresa los pensamientos del Señor, Él es la exégesis de su Padre, exomai, nos narra y nos explica. Y ahora eso es a través del Espíritu Santo para nosotros. Entonces la revelación del Antiguo Testamento es pequeña, imperfecta, en comparación a lo que el Señor Jesús ha hecho. Jesús lo vio y conoce la mente del Padre. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya, les dice, ¿no ve? ¿Y qué dicen los discípulos? Lloran pues. Pero Jesús, ¿qué les dice? Les conviene que me vaya, porque el que viene les enseñará, les recordará todo lo que yo os he hablado. Entonces Logos con el Espíritu Santo, ya es lo que Daniel decía la anterior vez, no viene iluminación, la palabra se hace más viva en nosotros, nos conmueve, nos cambia, nos transforma. Y es cuando ya tú escuchas inclusive ya un foquito rojo cuando algo está mal. Entonces Dios nos lleva ya a la verdad. Entonces hasta ahí, con todo lo que hemos hablado de Logos, ya sabemos lo que prácticamente es. En Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Si sumamos todo lo que los pensamientos del Señor, ¿qué es? La verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la suma de los pensamientos de papá, yo soy la verdad. Yo soy la suma de su palabra. Y cuando hemos leído en Juan dice, ¿no? ¿Cuál es el nombre del Logos? Hemos leído, ¿cuál es el nombre del Logos? Jesús. Gracia, misericordia en Jesús. Ahora hemos explicado por qué razón era el Logos, quién fue el padre del Logos, la definición misma y cómo Juan aprovechó ese contexto cultural de conocimiento para aplicarlo a los griegos. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? No creo que sea difícil. ¿Está mal? ¿Cuándo nos ha hablado el Hijo? En estos tiempos, no sé. Estoy tal vez formulando mal la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Y en otra traducción, en estos últimos tiempos, ¿quién nos está hablando? El Hijo. ¿Y qué nos está queriendo decir?
Pero en estos postreros, Leo, vamos a hacer un estudio en esto mismo. ¿Por qué a Jesús se lo denomina con varios títulos? ¿Y qué quiere decir en los últimos tiempos? Lo que Dios quiere para los últimos tiempos. ¿Qué nos está declarando estos últimos tiempos Jesús? Sí, hay tanto de eso, su venida, cómo conducirnos. Las prédicas que tenemos los domingos se han dado cuenta, apunta a eso, a conducta, a estar preparados, el vientre del pez que hemos hablado. Sería lo que está diciendo Jesús va a venir a darnos palabra en los últimos tiempos. Sería, va a venirnos a dar logos, o sea, más conocimiento del Señor. No, Rema sería la palabra. no, su revelación, hermano, de todo el pensamiento de Dios para estos últimos tiempos, sin decir logos ni rema. O sea, nos va a revelar lo que Él quiere. Pastor, cuando yo no sé si estoy bien, pero parece que desde que Jesús ha puesto en la cruz, todo se siente en la cruz. Ya se habla exactamente, ya no tanto de lo que ha pasado antes, sino todo lo que representa a Jesús, incluso con la historia de antes. ¿No? Puede decir que nos habla de otra vez. ¿Y qué es lo que me quieres decir? No, que Jesús es el centro. Claro, siempre fue el centro. Solamente que la Biblia es integral. Entonces todo lo que pasa en este tiempo nos lo revela con la sombra que es el Antiguo Testamento. Entonces es integral a Jesús. Lógico. Claro. Por eso decía hace rato, ¿no? Todo el mobiliario, ¿a quién apuntaba? A Jesús. A Jesús. Porque Él es el Salvador. Él es la expresión de lo que el Padre quiso. Pero lo que, tal vez para hacerlo sencillo, hoy el Señor nos está hablando a través del Hijo, pero por su Espíritu Santo, de cómo van a ser estos tiempos finales, cómo tenemos que alistarnos, qué tenemos que hacer, qué tenemos que buscar, qué vamos a hacer. Entonces cada domingo, por cualquier siervo que está, Dios nos va a expresar su voluntad para prepararnos estos últimos tiempos. Por eso dice, en estos postreros días, Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él estaba siempre desde el principio. Entonces Cristo nos ha declarado la mente del Padre con respecto a nosotros, como la palabra o el discurso de un hombre nos dan a conocer sus pensamientos. Esto también lo hemos dicho, que es el logos, es un discurso, un conocimiento, una razón, ¿no? En cambio el rema es una palabra específica, declarada para un momento específico de nuestras vidas. Pero ¿quién ha expresado para nosotros todo lo que el papá tenía? Jesús. Él es, ¿ya? Ya vamos a terminar, hermanos, con esto. Ya no vamos a torturar más. Dice, ¿quieres torturar? Entonces solamente Jesús puede declararnos con toda precisión, exactitud, profundidad, ¿qué cosa? La mente de Dios. Nadie conoció a Dios. Jesús nos los declaró y nos lo reveló. Pero para eso el Logos tuvo que hacerse carne. Hemos de Billy Graham, creo era, ¿no? Lo que habíamos comentado, que su hijo había destrozado un hormiguero, ¿se acuerdan? Y él decía, no quiero explicarles a las hormiguitas que no era intencional. Esa era la pregunta del niño, ¿no? ¿Ve cómo hacer para salvar? Y su padre le dijo, Billy Graham le dijo, no, tendrías que volverte una hormiguita para explicarlos. Y él, esos datos recibió una revelación y dijo, igual es con nosotros, ¿no ve? Para poder entender la voluntad de Dios, porque no podemos compararnos a Dios en ningún aspecto, Jesús tuvo que hacerse igual que nosotros, humillarse como una hormiga para compartirnos los pensamientos de Dios. Dale, Daniel. Sí, no quiero complicarme mucho. Los tres son Dios. Los tres están en eso. O sea, ¿por qué me voy a complicar? No hay motivo de complicarnos. Los tres conocen la mente de Dios. Los tres se conocen. Dice, nadie conoció al Hijo sino el Padre. Nada conoció al Padre sino el Hijo, dice. Pero el que está ahí es el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, lógicamente, en este tiempo, en las dispensaciones, está pues el Espíritu Santo. Porque en la dispensación primera estaba el Padre, después el Hijo y ahora el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu, la dispensación, los planes de Dios y cómo Dios nos está hablando. Pero el Espíritu Santo nos está hablando por el Hijo.
Es que tendríamos harto. Nosotros, por ejemplo, solamente conocemos los apóstoles del Padre, pero hay los apóstoles del Hijo y los apóstoles del Espíritu Santo. Si alguna vez lo vamos a hablar bíblicamente. Es tan variado esto, pero no nos vamos a ir más allá, sino que Jesús es la suma de los pensamientos de Dios, que es la verdad y que nos vino a comunicar. Entonces, ¿cómo? Hace rato dije, ¿no? Y Daniel lo avaló, sí, pastor, es ignorante. Estoy diciendo broma, pero dije, ¿no ve? Muchos de nosotros, yo mismo, ignoro muchas cosas, pero para saber más necesito tener esa palabra viva en mi vida. Necesito tener comunión con Dios para que Él me revele lo que Dios tiene para nosotros. ¿Quién no quisiera saber acerca de la iglesia? ¿Quién no quisiera saber el futuro de lo que Dios quiere para nosotros? Yo tengo fe, yo le creo que Dios tiene el control, aunque pase lo que pase. Pero si te revelara y te dice algo conforme a sus logos, lógicamente, no fuera de logos, entonces es algo que nos ayuda y nos sostiene. Entonces es necesario, hermanos, saber lo que es el logos. Entonces, ¿quién conoció? Solo Dios. Solo Él conoce exhaustivamente al Padre. Mateo 11:27. Leíto, por favor, ayúdame. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. ¿Cómo? A ver, explíqueme por favor. Pero no está tan difícil. A ver, Conquistito, dale. Al Padre solo conoce el Hijo, Jesús. Y Jesús conoce al Padre. Y Él va a decirle a quien Él quiera revelarse. Sí. Ahora, ¿a quiénes será esos que quiera? Porque en el Espíritu los dones lo da como Él quiere, el Espíritu Santo. Y ahora aquí el Hijo los revela a quien quiere. No, ya no vayas más allá, por favor. No, me vas a hacer otro estudio y después si no vas a venir. Claro, es soberanía, pero no, el Hijo lo revela a quien quiere. Ahora, es que todo es por gracia, Daniel. Nada lo merecemos. Pero tú y yo, cualquiera quisiéramos ser que el Hijo nos revele. Ahora, porque si fuera por una elección, por una predestinación, ya no sería gracia. Es gracia de Dios. Él nos ha revelado y lo revela a quien quiere. Pero al final, la Biblia dice: al que le falta sabiduría, pídala. Entonces, también está en nosotros. La Biblia dice: anhelad los mejores dones. Entonces dice, no, a que, como dice en Isaías, dice, no ve, al que me busca me hallará, al que llama se le abrirá. ¿Qué más dice? Y les dirá cosas grandes y preciosas. Entonces no sé, bueno, ni modo, si no quiere que no me reveles, ¿qué voy a hacer? No, tú haz lo que el Logos dice. Tú búscalo. Tú búscalo. Entonces, el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Pero lo que el Hijo hace es revelar a quien quiera revelar. Nos revela, pero ¿qué nos revela? Sí. Por eso dije, no, uno de los grandes problemas que el feminismo hoy está atacando es al Padre. Y Dios nos tiene que revelar al Padre. Y el sábado, cuando hablamos de progresismo, fue fatal. Ir al transhumanismo, todo lo que es la Agenda 2030, hemos hablado harto. Entonces, hoy, ¿qué nos está revelando Dios? Al Padre. ¿Cómo es el Padre? El que conoce al Padre es pues precioso cómo Dios ama. ¿Ya? Sigamos. El otro, en todo lo que hacía y decía Cristo era Dios manifestado en carne. Danielito, 1 Timoteo 3:16. Tú, el otro es Danielote. Yeah. Daniel Rojas. Ella se basa en nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, que grande es esa verdad que no se nos reveló sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. El Espíritu demostró lo que Él decía era la verdad. Y fue visto por los ángeles.
Él existió siempre. Y antes de que los ángeles los vieran, Él existió siempre. Entonces en Él está nuestra vida dedicada a Dios, ¿ya? Ahora, si usted lee en la versión Reina Valera, este es un misterio, dice. Pero este misterio, esta verdad se nos reveló a nosotros. ¿Cómo? A través de Cristo, que se dio a conocer en cuerpo humano. Y el Espíritu demostró lo que Él decía era la verdad. Entonces Cristo fue la revelación del Padre, de la suma de sus pensamientos. La palabra de Dios encarnada, Juan 1:14. ¿Quién quiere leérmelo? Es así. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aunque cuando dice vimos su gloria, no se vio toda la gloria de Dios, porque estaba escondido en el cuerpo. Y alguna vez se le escapaba esa gloria. Hemos hablado, ¿no? Alguna vez se le escapaba la gloria y empezaba a brillar. Entonces Jesús es la encarnación de la verdad, de la palabra de Dios. Otro, es decir, la traducción más exacta posible de Dios al lenguaje humano, de tal modo que quien ve a Jesús ha visto al Padre. Juan 14:9. Esther. Es su unidad, es la unidad del Padre y el Hijo. ¿Cómo hemos ligado este tema? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo hemos llegado al Logos y al Rema? Porque si nos recordamos eso ya estamos. Está bien de León, pero ¿cuál fue? ¿Qué hemos hablado? Y será hecho rema, será hecho carne. Entonces hemos dicho, hay remas que son malos que se pueden hacer carne en nosotros. Eso lo hemos hablado. Y en Elías el hecho rema, esa palabra que le dijo ¿quién? ¿Y qué le dijo Jezabel? Si mañana no te mato. Vamos a ver otra traducción que dice, si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Así dice en una Biblia. Y si mañana no te mato. Y habíamos dicho, ¿no? Elías había degollado a 850 profetas. Se había cansado, agotado en el ministerio, pero un hombre de fuego, un profeta de fuego. Pero recibe un logos que se le hizo rema. Se encarnó en su vida. Y al encarnarse y al creerse lo que hizo, se escapó. ¿Y qué habló? Yo no sirvo, ya. Sí, y ora, ¿no? Señor, mátame. En el nombre de Jesús, amén. Había perdido todo por una palabra. Y hemos dicho, va a haber palabras, remas que no son de Dios, que hemos estudiado, que pueden meterse en nuestra vida y destruirnos. Y para que eso no suceda, nosotros tenemos que conocer al Hijo que nos revela cómo enfrentar todo esta maldad que existe. Y ahí cuando tú recibes el rema puedes enfrentar cualquier palabra que diga el enemigo. Entonces por eso llegamos a esto, ¿ya? Juan 14:9. Pastor Angie. Juan, ¿qué era? Era una voz. En cambio Cristo no fue una voz. Él fue el verbo. Hay diferencias que están muy detalladas. Y desde aquí pues nos hemos desviado, ¿no? Y volvemos al tema, porque tenía que retroceder para poder explicar, y creo que es prudente, bueno. Entonces, con toda la explicación que he hecho ya, ¿hay logos malos? Sí.
Porque logos no siempre significa que es Jesús. Es un título que él tiene explicando lo que hemos hablado en filosofía de Heráclito y todo eso. Lógicamente que el título es de la verdad absoluta que es Jesús. Pero ahora yo digo, hay logos falsos, hay palabras, compendios, razones, conocimientos, declaraciones razonadas que son falsas. Sí. Por ejemplo, el progresismo que hemos hablado el día sábado no es algo elaborado, no es razonado, no es un complot contra el hombre, que tú estabas, Leo, en la clase. Sí. ¿Y cómo se hizo? A través de todo un proceso de planificación. Desde la agenda 2030 ya se hizo eso. Y hemos dicho, pues, las maneras de quitar la paternidad, de que el hombre se vuelva un lelo, ¿no?, en la situación de hombre, en el no cortejar. Y hemos dicho que sus escapes del hombre en este tiempo por el feminismo, ¿cuál era? La pornografía y la masturbación. Hemos hablado en progresismo el día sábado, lo que quiere la agenda. ¿Cuáles eran las maneras de evitar la superpoblación del mundo? ¿Cuál era? El aborto y el homosexualismo. Y les dije, no, justo ese día me han hecho ver una película. ¿Qué película era? Barbie. Y esa película que es reflejada, toda esa ideología. Entonces hay logos así de conocimientos que quieren hacerse en nuestra vida. Sí. Hay en el colegio ahora la educación que hemos dicho. Hay chicos que entran a la universidad y cambian su pensamiento, porque el rema que han recibido por un logos que no es de Dios, ¿qué ha hecho en su vida? Se ha hecho carne. Y viene y dice, no hay Dios. ¿Necesitamos combatir eso? Sí. Damos gracias a Dios por los maestros que ha puesto en la iglesia, pero tiene que ser equilibrado. Tenemos que tener maestros, evangelistas, tiene que haber todo, porque la enseñanza recibida tiene que ser transmitida también por predicadores. Entonces es algo que Dios está diciendo. Entonces, ¿existen logos deshonestos? Sí. La Biblia dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemas y palabras deshonestas. Y cuando vamos a palabras, la palabra es asrología, que significa conversación vil, torpe, palabra deshonesta. ¿Ya? Aisgeros, que significa vergonzoso, deshonesto, indecoroso, y logos, pensamientos, razonamiento, facultad mental, mensaje. O sea, el enemigo no está declarando cualquier verdad por cualquier falsedad, así por falsedad. Está sistemáticamente elaborado, bien hecho, para hacer un rema en la vida de nuestros hijos, en la vida de quien esté con Jesús. Apocalipsis, que dice, los hijos entregarán a los padres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los hijos se entregan a los padres? Los van a entregar al anticristo, a sus papás cristianos, y los van a matar. ¿Por qué? Porque recibieron un rema a través del anticristo. Es que va a ser grave. Entonces, este tiempo, nosotros, hermanos, el Hijo nos está hablando porque son los últimos tiempos. Entonces necesitamos buscar al Señor, amar al Señor, saber su palabra. Es una palabra que lleva intencionalidad premeditada, que lleva un insulto, ofendiendo la dignidad, el honor, la credibilidad de otra persona. ¿Qué decían los progresistas? Que nosotros somos cavernarios, estúpidos, ignorantes. Eso dicen los progresistas acerca de la iglesia, y están mellando a Dios. Y esa es la falsa ciencia que Daniel nos habla. Colosenses 3:9, que dice: tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su creador. Entonces, ¿qué dice Dios? Tienes que perfeccionarte en la palabra, tienes que aprender la palabra, el conocimiento tiene que estar en ti, pero tiene que revelarte el Hijo por medio del Espíritu Santo. La profundidad de Dios, la mente de Dios, que te revele el Señor. Y esa revelación que te cambie. Ahora, la revelación va a venir lógicamente por maestros o por lo que Dios te diga, pero no se va a alejar de la verdad de Dios de Logos. Entonces, para esto necesito palabra, hermanos. Hoy de verdad está cundiendo terriblemente los errores doctrinales.
Y pido a Dios que nos ayude a nosotros, porque nosotros tampoco somos lo perfecto, estamos en proceso de lo que dice aquí la Biblia, ¿no ve? Avanzar hacia el conocimiento perfecto. Pero para eso tengo que dejar al hombre viejo y ser el hombre nuevo. Y tengo que hacer renovándome constantemente según la imagen del Creador. Entonces, ¿esto qué implica? Un estudio de la Biblia, una meditación, un conocimiento de Él. Ahora, gracias a Dios tenemos los jueves que podemos tener esto. Y también los domingos que los diferentes expositores nos dan una verdad, una revelación de Dios. Y esa en nosotros está haciéndose rema, la creemos, ¿ya? Y al creerla, la decimos, pero no sale de logos. O lo que decía Fredicito, no, yo lo veo, quiero ver si es cierto, lo examino en la verdad. Entonces esto nos ayuda. Entonces estos tiempos son eso. Entonces la palabra que recibió Elías, siendo un hombre de Dios, le cambió y tuvo miedo, se escapó, huyó, y la palabra que recibió se hizo rema. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué estaban hablando? ¿Qué estaban diciendo? Algo que nosotros hemos compartido de la barba, ¿qué era? ¿Qué era la barba? Madurez. ¿Qué cubría la barba? Los labios. ¿Y por dónde caía el aceite? Por la barba. Entonces, alegóricamente, ¿qué dijimos en la iglesia? Todos tenemos que ser barbones. Barbones y barbonas. En serio, Nati, ya estás así. Barbones y barbones. Pero en el sentido espiritual significa madurez. Por eso dice, no, mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite que baja, que desciende por sobre la barba de Aarón. Y cuando un hombre es maduro y una mujer es madura, ¿dónde baja ese aceite después? A las vestiduras. Lo que tú hablas siempre va a edificar abajo, nunca lo va a destrozar. Ahora, ¿eso es revelación de Dios? Sí, porque si no, ahora no somos, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la otra palabra? Extremistas, ¿no? Y todos con barba vamos a estar. El único cristiano era el Jonathan, ¿no? Con su barba. Pero no, sino nos está implicando lo que es cubrir mi vida. Entonces, madurez, la barba en los judíos era pues madurez. Y yo decía, ¿no? Y digo, bueno, ustedes tal vez no conocen, pero en una convención de pastores, ahí vemos a los barbones y a los lampiños. Sí. O en una reunión hasta nuestra que estamos hablando, de pronto se ve quién es maduro y quién es inmaduro. Y el aceite ya no va a chorrear pues a las vestiduras. David, ¿qué chorreaba por sus barbas? Saliva. ¿Qué significará? Pero ¿qué significará en revelación? Jesús escupía, sanaba. Les dejaré ir con esa incógnita. Ya, Mateo 15:8. Y eso solamente viene de Dios, hermanos. Bueno, solamente mis hijos son testigos, ¿no? ¿De qué tiempo yo tomo estudiar la Biblia? Duermo estudiando y me levanto estudiando. Y hoy estaba hasta las 2 y seguía estudiando porque quería entender. Y le pido a Dios que me enseñe. Pero si soy ignorante todavía, imagínense cuánto todavía falta. Que el Señor nos ayude. Romanos 15:8 dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hoy más que nunca necesitamos la palabra. Y aquí otro. Y su palabra logos carcomerá, nome, se esparcirá, crecerá como gangrena, que significa úlcera destructora, que disemina, corrupción, que produce descomposición, ¿ya? De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. ¿Qué hace un logos falso? ¿Qué hace un logos que no es de Dios? Carcome, está bien, a ver, hagan esa exégesis, ¿qué más hace?
A ver, está muy bien lo que han hecho. Se esparce, crece. ¿Cómo qué? Como un cáncer, ¿ya? Que descompone. Dice que son células que no quieren morir, que han cumplido su ciclo vital, deberían morir, pero que no quieren morir. Y en su vida propia siguen esparciéndose y creando tumores. Esa es la gente en la iglesia que a veces que no quiere morir a Cristo y quiere seguir viviendo, pero en su propio criterio, y eso hace un cáncer en la iglesia. Entonces es toda una descomposición que hace. Como ellos se desviaron de la verdad, a otros los trastornan en la fe. La palabra gangraina es putrefacción. En la Biblia se asocia con corrupción espiritual y decadencia moral. Y hemos dicho, hay iglesias que ya, el progresismo, por ejemplo, ha aceptado el lesbianismo, ha aceptado el homosexualismo, el progresismo cristiano ha aceptado las relaciones ilícitas en la iglesia. Dios no puede ser tan malo, dice. Están pudriendo, están descomponiendo lo que es las cosas del Señor, sí. Y terriblemente, hay una decadencia moral. Las falsas enseñanzas pueden extenderse y corromper la verdad cristiana. Necesitamos, sí que necesitamos, hermanos. Y yo creo que también necesito la oración de ustedes para que esto que aprendamos, Dios nos esté dando más y más y más. Porque el enemigo no quiere que sepamos la verdad. Y esa verdad en nosotros, el Señor no nos está dando ya pues papillita. ¿Se acuerdan del maná? Cuando caía el maná, ¿cómo caía? ¿Perdón? Ya está bien, ya tal vez yo estoy preguntando mal. ¿Cómo era su aspecto? A ver, siga. Sí, eran como hojuelas duras, pero su sabor era rico. Ahora, en la lección que hemos hablado, los israelitas, ¿cómo lo comían? Algunos lo machucaban, algunos lo licuaban, ya. Algunos lo horneaban, otros al perol, hacían variedad de maná. Si esto lo aplicamos a Jesús, ¿qué diríamos? Si Jesús dice, yo soy el maná. Pero cuando entendemos que el maná también es palabra. Pero ahora, ¿quiénes comen crudo? Duro. Los maestros, los barbudos. Así, ¿no? Amén. Si estás en otra iglesia es herejía, te van a votar. Aquí nos entendemos, ¿no? ¿Quiénes comen? Bueno, los maduros, los maestros. Pero para darlo a la iglesia, ¿qué hacemos? Si de acuerdo, a ustedes todavía ya no les doy pues papilla, no, ya no les doy así. Ya los doy preparado con consistencia. Entonces la iglesia come de acuerdo a la madurez. Entonces lo que está diciendo la Biblia, no hay falsas enseñanzas, pero el maná ya nos ha sido dado. Hay maestros que nos están enseñando, pero tú también puedes preparar y pedirle a Dios que te enseñe. Si eres maestro, comelo crudo, porque puedes entender las verdades de Dios. Pero en la iglesia, a los niños, por ejemplo, ¿cómo se les da? Papillas. Cuando mi hermano Daniel nació, yo quería un hermano harto. Cuando Daniel nació y estábamos en secreto, chuño yo le metía en su boca cuando era bebé. Quería que coma, yo tampoco entendía, pues era niño. A veces yo puedo dar chuño a los hermanos que han nacido y no, van a hablar aymara. Entonces uno tiene que ver cómo alimenta al pueblo. Y de ahí ustedes se van a dar cuenta, ¿no? La diferencia que a veces puede existir con otra iglesia. Y cuando tú vas, encuentras que están con papilla. Y a ti, a la papilla ya no te gusta. Pero a veces tienes que comer. ¿Qué vas a hacer junto con ellos? Sí. Para la educación, ¿no? Porque a veces pueden hablar cosas que no son. No sé si se acuerdan, les dije, no, de una vez vino una hermana a la casa y como yo hago arte en fierro, cuando estoy estresado hago arte. Tengo hartos muñecos de fierro ahí
Vino la hermana y me dijo: eso es del diablo, pastor. Usted está adorando, son ídolos. El Señor me ha dicho que lo saque y lo queme. Tampoco se iba a quemar, era fierro, pero me dijo así. ¿Qué le dije? Hermana, ¿cómo? No, ya hermana, gracias, le dije. Gracias, mi hermana, bendiciones. No lo saqué, sigue en mi casa. Porque lo que ella me estaba hablando, ¿qué era? Capilla. Y Pablo dijo: detrás de un ídolo no hay nada. Pero hay algunos que por conciencia tienen miedo. Entonces ellos tengo que saberme cómo comportar. Este es otro asunto más allá que no quiero ir, pero es ya para los barbudos, ¿no? Que uno da. Entonces, pero necesitamos conocer a Dios. La Biblia dice: aún los escogidos serán engañados. Son tiempos peligrosos. Y estas enseñanzas que hoy hay nos están desviando de la verdad. Segunda Timoteo 2:17 dice: y la palabra de ellos cunde como cáncer, de las cuales son Himeneo y Fileto. Y el cáncer es algo terrible. Tito 1:10: porque aún hay muchos contumaces, habladores. Ese es logos también. Hay una palabra para esa palabra, es metailogos, que significa hablador ocioso, malintencionado, vacío. Es la Biblia que está diciendo: hay muchos contumaces, habladores, maliciosos de cosas vacías y engañadores, que son de la circuncisión, que están diciendo: tienes que circuncidarte para ser salvo. A los cuales es preciso, ¿qué cosa? Sí, ahora, si tú no sabes ser logos, ¿puedes tapar la boca? Viene un mormón y te destroza. Amén, sí, hermano. Te invito a mi iglesia, háblale a mi pastor, no sabe. No, viene un testigo. Ellos te tapan la boca. Necesitamos saber la verdad de Dios. Y cuando sabes, Dios dice: no te preocupes lo que vas a hablar. Tú solamente abre, que el Espíritu Santo pondrá palabras. Pero pone palabras del logos que tienes para combatir. Entonces es preciso taparles la boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces hay logos que están destrozando, sí. No hay misericordia y verdad de lo que Jesús vino. Hay. Y no es cualquier enseñanza, son enseñanzas sistemáticas, bien hechas, ya como le digo, elaboradas para trastornar la fe de los cristianos. Hoy más que nunca tenemos que pedirle a Dios que la roca sea nuestro fundamento. Y si nosotros, ahora, ustedes saben, ¿no ve? El concepto que se maneja hoy entre dos doctrinas, dos ponencias, es que una ponencia dice que no hay rapto. No hay. Y te lo aclaran bíblicamente y te lo dicen. Ellos dicen que el rapto, he leído dos cosas, que ha sido inventado por un jesuita que lo metió a la iglesia, y hay otro, el autor del rapto, y te dicen muchas cosas. Y el otro caso es el que nosotros tenemos y creemos que sí hay un rapto. Pero pregunto, ¿y si no hubiera? Pregunto, ¿y si no hubiera? La respuesta primero. ¿Cómo? Sí, no. Tú estarías pero fundamentado en la verdad. Eso es lo que queremos. ¿Cómo dices? Toda la iglesia cristiana no es cerrada. Solo lo importante no es creer en Jesús, creer en su venida, creer que Él es Dios, creer en la Trinidad. ¿Dónde has leído eso? No, ese es el tratado de la CCU. ¿Dónde es la CCU? hay que hablarles a ellos. Dentro de lo que tenemos nosotros en las asambleas, sí dice como base doctrinal que sí creemos. Y no solamente las asambleas de Dios. Tengo pastores acá. Pastor Angie, dentro de nuestros, creemos esto, dice,
¿Creemos en el rapto? Está. Y nosotros no solamente como iglesia, sino muchas. Es parte doctrinal el rapto. No, ya hace rato lo has dicho, no afecta nada. ¿Por qué le digo? Porque las iglesias que son ahora, por decirle, más conservadoras, varias rechazan, ¿no? Sí, pero tú ya lo has respondido. No afecta nada. Pero no afecta nada. ¿No ve? Si estás en la verdad, yo digo, ¿no? Si no pasara el rapto, ahí sí quiero decir, Jesús igual va a venir. Yo tengo que estar listo, ya sea que haya o no haya. Pero doctrinalmente nosotros, como las asambleas de Dios, sí creemos que hay rapto. Y es doctrinal en la iglesia. Es doctrinal. ¿Ya? Es una doctrina. Y no solamente es una iglesia. Solamente que iglesias no creen, no es una gran mayoría tampoco. Son las últimas neopentecostales que existen. Entre ellos está Coqui, que no cree. Está, perdón. Sí, es exacto. Está Dante Gebel, Eclesia está en esa misma situación. Sí, pero con las enseñanzas que tienen es solapado, no es concreto, porque están con el reino ya, pero no quiero hablar mucho de eso. Pero ya sea o no sea, hay iglesias sí que no creen. No es que no crean, sí creen, solamente que no va a ocurrir como dicen con nosotros, antes de los 7 años, sino al final viene Dios y se va a la iglesia. Eso es lo que la otra parte cree. Eso es, todas las iglesias creen. Claro, todas las iglesias creen, porque eso de que no, yo no sabía, no creo, no conozco. Todas las iglesias creen, solamente que la definen. Unas, como las asambleas de Dios, y muchas que va a ser antes de los 7 años. Otros que va a ser a mitad, y otros entre las 2 mitades, y otros al final. ¿Ya? Entonces, pero sí creen, todos. Sí creen. Tendrías que traerme una declaración que me diga de una iglesia, no creemos. No, todas creen, prácticamente. A menos que sea una iglesia ya que salga. Pero lo que estábamos diciendo, que es necesario saber la palabra de Dios. ¿Ya? Y en algunas cosas que no sepamos, hay que pedirle a Dios que nos enseñe, porque hay cosas sí de verdad que son bien complicadas, ¿no? Complicadas. Ah, sí. Sí. Nosotros hemos definido eso, ¿no? En un discipulado, perfectamente, ¿qué creemos? Aunque las asambleas sí creen que se pierde la salvación, pero vives en un temor grande, si cualquier cosa vas a morir. Hemos explicado qué dice Jesús, toda esa situación. Pero sí que es compleja, sí. Entonces, gracias al Señor, el discipulado nos ayuda. El discipulado nos ayuda. Ahora también confieso mi ignorancia en algunas cosas y pido a Dios que me ayude, ¿no? Y pido sus oraciones para que estas verdades sean sencillas a nosotros y podamos aferrarnos de la verdad. Amén. Comentarios, preguntas. Fredicito. Yo cuando he aceptado a Jesucristo, incluso ahora pueden decir que se llama distinto nombre, verdadero nombre, pero con ese nombre yo he aceptado, con ese nombre se ha manifestado en mi vida. Y ahora a mí me han enseñado también que va a haber un rapto. Pero cuando he aceptado, el Espíritu mismo a mí me ha hecho creer en eso, es mi fe. Y si tienes una fe puesta en eso, en algo que has creído y ha cambiado tu vida, entonces aunque vengan mareas, otras enseñanzas, si realmente tienes esa fe, no te va a mover de ahí. Sí, Freddy. Solamente que esa fe, la fe viene por el oír, y eso hay que perfeccionarlo. Cada día hay que hacer lo que hacer. Porque la fe es acción. Porque si yo tengo una fe estática, se te queda ahí. Por ejemplo, venir a los discipulados o estudiar, eso incrementa tu fe. Está bien, pero lo que tú dices. Pero no es estática. Tenemos que crecer. Dime, Leo.
tema que es ocioso, que es oficioso, como tal como dice, no lo hicieron a propósito, con esos fines. Pienso que estos tiempos son muy peligrosos. Le comento, digamos, cuando yo vine acá, Jesús te ama, yo tenía mucha certeza de estar escuchando la verdad cuando usted predicaba, porque usaba el griego y el hebreo, o sea, eso a uno le da la convicción de que está yendo a la fuente original, pero ahora hasta las herejías usan el griego y el hebreo y lo envuelven de tal manera de que es herejía. Entonces uno ya tiene que estar más preparado todavía, inclusive pedir más guía del Espíritu, ¿Cuál sería la garantía? la guía del Espíritu. Sí, eso es lo único. No hay más. El Espíritu Santo les guiará a la verdad y les enseñará toda la verdad. Es lo único, Leo. Cuando yo recibo algo, mi espíritu se inquieta. No es como hemos dicho, no hay logos de hombre, y no les estoy dando logos de hombre, sino logos de Dios. Dice. Entonces, cuando tú escuchas algo que no es de Dios, tu espíritu se inquieta y no lo recibe. Y vas a tu casa hasta que el Espíritu te dé paz. Por eso Jesús dice, les conviene que me vaya, porque va a venir y Él va a morar en ustedes y les va a guiar a toda la verdad y Él los enseñará y les recordará. Dice. Entonces tu logos está en base al Espíritu Santo, está en base a eso. Si no, te vuelves alguien que va a examinar cada palabra del expositor, ¿no? Ay, ya fallado, ay, ha hecho, ay. Pero el Espíritu no es así, ¿no? Ya te enseña, te va dando. Entonces, es clarito cuando escucho una palabra ya. Yo ya un poquito más ejercitado, perdón por favor, cuando escucho una prédica, es el Espíritu que me habla y me dice. O escucho unas verdades. O a veces no, puede parecer locura, me dice, todavía no lo compartes a la iglesia. Todavía no, ya voy aprendiendo. Pero ya eso tiene que ser comunión. Porque si no tengo comunión, puedo agarrar cualquier logos. Por eso la Biblia dice, aún los escogidos serán engañados. Y los escogidos son los que han llegado a un nivel alto, llamados, escogidos y fieles. Y antes de que llegue a ser fiel para irse con el Señor, justo como escogido le ha cogido. Necesitamos el Espíritu Santo. En la dispensación actual hoy es el Espíritu Santo quien nos guía. Es el Espíritu Santo que nos enseña. Gracias, Leo. Todos logos, el Espíritu Santo nos los va a aclarar. Toda situación. Cesamos, ¿verdad? Sí, Daniel. Pastor, quiero aclarar, ¿por qué le mencioné a las sesiones? Es que las sesiones son interdenominacionales y ahí sí conocí amigos de otras iglesias, Nazareno, Quaker, y me di cuenta sí las diferencias que hay en la doctrina. Nosotros, como dijo, arminianos, calvinistas, no tanto por el pastor que ellos enseñan una doctrina. Está bien. Sí, solamente que sí es doctrinal el rapto. Sí es doctrinal. Ahora tal vez para congraciarse, no perder, no lo dicen, bueno, es otra cosa. Sí, debe ser. Sí, es variado. Si tú me preguntaras a mí qué creo del rapto, te diría mi posición. Pero creo. Creo. Aunque yo creo que va a ser a mitad. Sí. No al final. Es que la iglesia necesita ser transformada. Así como está, no creo que se vaya. No al final. Eso es a media. Pero esa es una posición mía, ¿no? Porque hoy la iglesia está muy fría y Jesús no puede llevarse una iglesia que está así. Tiene que pasar algo como en los países comunistas, un avivamiento. Pero aún así Dios nos va a guardar. Pero y si no hubiera, los 7 años nos va a guardar. La fe está en Jesús, ¿no? Entonces sí creemos. ¿La iglesia? Por eso las posiciones son estas, ¿no? La posición que manejan las asambleas de Dios y la mayoría de las iglesias dice que no. Ni en la tribulación ni en la gran tribulación. Dios nos va a guardar. Pero Tesalonicenses dice que sí vamos a ver la abominación desoladora, dice que sí lo vamos a ver. Entonces otros dicen que vamos a ver la tribulación, pero no la gran tribulación, sino que a mitad de los 7 años la iglesia va a ser arrebatada, dice. Y otros, como dice Daniel, al final dice. Ya yo decía, no, yo pienso, no estoy diciendo que crean todos, que va a ser a mitad.
porque la iglesia tiene que ser tratada, digo, porque hoy, y tengo citas bíblicas, ¿no? Hoy la iglesia está fría. Solamente, no la gran, no la gran. Pero no estoy haciendo un dogma, no estoy diciendo tienen que creer así, sino es lo que pienso yo, ¿no? Porque puede ser también al principio. Pero digo, es que hoy la iglesia no está dormida, y Dios no puede recogerse una iglesia dormida. Sí, algo tiene que pasar. Ahora, si sucede antes de eso, amén, nos vamos antes. Algo tiene que transformar a la iglesia. O sea, yo leí algo, un pastor predicó algo y dijo, no, antes la iglesia estaba tan destrozada que vendía las indulgencias por plata. Este cura Tetzel, si no me equivoco, si cada vez que tu moneda suena en el alfolí, tu terreno ya está ahí, decía, no, la iglesia fue tan mal que dice que tuvo que haber una reforma. Y ahí vino Martín Lutero, ¿ya? Hoy pasa que la iglesia tiene que tener una reforma, porque la iglesia evangélica está vendiendo, está declarando, hemos perdido la santidad, se ha perdido tantas cosas, entre nosotros estamos dañándonos, las convenciones son terribles, parece que se salen cosas, parece que se ha vuelto política la iglesia, velan por aspectos de puestos, está terrible. Algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Sí, sí, pero algo tiene que pasar para que la iglesia se conmueva. Algo tiene que, porque ahora el sueño de Leo, ¿cuál era? Todos debían estar en el discipulado. Siempre decía, ¿no? Pastor, oblígalos. Pero no se puede. Se podría ya, pero es que es la decisión de uno. Pero cuando, por ejemplo, en la pandemia, ¿qué ha pasado? Todos querían saber de Dios. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que volvamos a Dios? Por eso yo, en mi humilde pensamiento, y bueno, no soy el único, pensamos que algo tiene que pasar para que la iglesia se avive otra vez, para hacer esa iglesia sin mancha, sin arruga, la esposa que Dios quiere. Porque nadie se puede casar con una persona que no quiere casarse, que está descuidada, que está aburrida, no. Uno se casa con alguien que también tiene el deseo, y dice la Biblia que esa es la esposa. Entonces hay pensamientos así que puedes ser. Y hay varias partes en la Biblia que dicen que sí, pero esto es que a veces se convierte en pelea. Y ahí es cuando ya ni te quieren hablar. Pues alguna vez, por ejemplo, así como tú me has preguntado, yo le dije, sí, ya no me han querido hablar. Y afuera ya me han tildado de hereje, de todo. Me han dicho, debía callar, dije, no debería decir nada. Pero sigo sosteniendo, aunque no lo estoy haciendo yo, obligando a la iglesia que crea. Porque sí puede pasar al principio o también al medio. Al final ya no creo. Ya, tendría que pasar todo, ya, pero hay quienes creen. Pero esa es una posición muy personal. Ha salido en noticias, ¿no? De que, por ejemplo, la Iglesia Católica ya va a bendecir parejas homosexuales. Ya. Se está prestada ya a la agenda del 20. Sí, pues El sí. último baluarte llegaría a ser la Iglesia Evangélica. Es lo que hemos dicho, ¿no? Es lo que hemos dicho. Eso pienso que va a ser lo que va a... Sí, no sé, Leo. Porque esto ya está, pero aún así a veces no despertamos. Nuestros ayunos, nuestras oraciones, nosotros todavía, pero hay iglesias que están bien muertas, Leo, que da pena. Son batallas campales en las iglesias por el poder, grupos contra grupos. O sea, sí, o sea, terrible está. Terrible está. O pastores que han aprovechado. No, está grave. Necesitamos que pase algo. O como decíamos en la prédica, necesitamos entrar al vientre del pez. Sí. Sí, espero que nosotros estamos dando lugar a eso. Algo está pasando con nosotros. Ya no estamos anhelando casarnos con el rey, nos estamos olvidando. Y ese es lo próximo, ¿no? Cuando Moisés tarda en regresar, que es la prefigura de Jesús, que lo hemos visto también, la iglesia buscó al becerro y dijo, este es Dios. Y es el movimiento de la prosperidad que ocurre. Que Dios tenga misericordia, hermanos, porque me incluyo en todas cosas. Son la Biblia dice, ¿no? Son, ¿cuántas vírgenes son? 10. ¿Cuántas están preparadas? Pero las 10 cabecean. Las 10 cabecean. Entonces quiere decir que aún los que tengamos el aceite
vamos a vivir esos tiempos de un agotamiento, Necesitamos harto de Dios, hermanos. De verdad, a mí la lección que di el día sábado, a mí me ha perturbado mi espíritu en buen sentido, ¿no? De que la venida del Señor está de verdad muy cerca. Amén. Señor, te damos gracias. Si nosotros damos el logos y no se hace carne y no te creemos, o esta palabra no ocasiona un cambio, es lo que Leo decía, no sirve. Pero si este logos trae vida, porque tu palabra es vida, y hace que te busquemos más, y hace que nos santifiquemos más, cambia nuestro carácter, nuestro comportamiento, porque a veces aún dentro de la iglesia nuestro carácter está terrible, y aún entre hermanos no nos saludamos, entre nosotros hablamos, entre nosotros nos lastimamos. Señor, no estamos listos. Necesitamos cambiar y queremos pedirte que tu palabra, Señor, haga ese cambio en nuestras vidas, nos toque, Señor, nos inquiete, y tu Espíritu Santo nos moleste que aquello que estamos haciendo no está correcto. Y aunque nos llaman cavernarios, retrasados, fundamentalistas, Señor, quiero apegarme a tu palabra, porque bien decimos, es lo único que mantiene la familia y la verdad absoluta. Y es lo único que está sosteniendo todavía este mundo para que el anticristo no llegue. Te pedimos por favor que nos ayudes por nuestros hijos, por nuestras hijas. Señor, cuán importante es la palabra, cuán esencial es la palabra en nuestras vidas, Dios. Señor, te doy gracias, te pido por la convención del viernes y el sábado, por el nuevo presbiterio que va a haber, Señor. Te pedimos que no se maneje de una manera humana, sino tú estés ahí y tú pongas en tu voluntad lo que el pastor, Señor Borges, anhela, una iglesia avivada en el fuego y que espere tu venida. Señor, pon gente con el mismo sentir del pastor presidente de levantar la iglesia en estos últimos tiempos. Gracias, Señor. Te pido perdón por mi ignorancia. No sé muchas cosas, Señor. Me falta aprender. No conozco tu palabra, pero gracias porque cuando escudriño tú me revelas y puedo darlo a tu pueblo, Señor. Pero necesitamos más, Señor amado. Permítenos a nosotros también compartir esta palabra para que tu iglesia crezca y Señor, se mantenga firme en la verdad que tú tienes, porque son tiempos peligrosos, Señor. Gracias, papito, por todos mis hermanos. Gracias por el día de hoy y por favor guárdanos hasta llegar a casita y que, Señor, tú nos hables y nos guíes en tu verdad. Gracias, amado Rey. También por favor bendice las ofrendas que con amor traemos a tu casa, Señor, no por obligación, no, Señor, porque alguien me impone, sino con corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Y tu palabra dice que cuando uno da así, tú provees inclusive para más cosas, para yo seguir dando a quien necesita. Pero también a alguien tal vez por alguna razón no tiene, bendice lo que hoy te ofrende su corazón y tú hagas la obra, Señor. Derrama bendición, derrama de todo, Dios, en tu pueblo. Gracias, amado. Bendecida es la ofrenda y bendecida es la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Les invitamos a ofrendar, hermanos. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero